se extiende en los aires de la ciudad. Una voz se transforma en mensaje. Tiempo de decisión. Un espacio de radio en donde la duda se tornará en certeza y el miedo en determinación. Conducido por los jóvenes de la Iglesia Refugio de Paz. Tiempo de decisión. Un camino. Una voz. Muy buenas noches a todos los que están escuchando la 87.5 RKM. Estamos en la radio, estamos en vivo, 19 horas en punto. Estamos comenzando este programa y te invitamos a que te quedes con nosotros, a que podamos compartir una horita de radio, que podamos aprender juntos, que podamos indagar un poquito en el libro más importante de todos los tiempos, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Qué lindo es poder leer la Biblia que tenemos en casa, ¿no? Quizás vos que estás ahí en tu casa o en el auto, tenés guardada una Biblia y hace mucho que no la lees. Qué lindo sería poder abrirla hoy, prestar atención, compartir una horita de radio, mates, café y muchas cosas más. Nico está con nosotros, también está Axel, también está Guillermo, está Estrella en los controles. Y qué lindo es poder saludarnos, ¿no? Nosotros nos saludamos, pero al aire también saludamos a los que están también del otro lado. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Subito, muy bien. Buenas tardes a toda la audiencia, perdón, me hiciste reír. Bien, gracias al Señor, feliz de poder estar un viernes más en este lugar, con frío. La verdad que hace mucho frío en la ciudad de Mar del Plata, pero qué bueno que podamos tener una oportunidad más, una horita más de poder indagar, como decía vos, en la palabra del Señor. Qué bueno eso, ¿no? Qué bueno ir y agarrar la Biblia, agarrar la palabra. Capaz que alguno la tiene ahí en la mesita de luz, llena de tierra, ahí guardada en un cajoncito. Entonces, qué buena oportunidad para empezar a buscar, ¿no? Porque está lindo tener el celular, la tecnología, pero también yo creo que cuando uno abre la palabra, la Biblia así, y empezás a pasar hoja por hoja, es algo especial, ¿no? Así que buenas tardes para todos. Sí, nosotros tenemos un conocido, mi hermano es mecánico, tenemos uno de sus clientes que siempre lleva un Nuevo Testamento arriba en el tablero del auto. Es un cristiano que mucho no va a la iglesia, nada, pero dice, esto me protege. No es un amuleto la Biblia. La Biblia es para leerla, para indagar, para buscar a Dios y aprender. Porque podemos tener a un control policial, ¿no? Te paran y dicen, este es cristiano, este es bueno. Claro, no funciona así. Así no funciona la fe. No son amuletos, es palabra viva. Axel, muy buenas tardes, noches. Estás impecable, te lo quiero decir. Ay, gracias, para aquellos que están escuchando la radio, Axel es un joven gallardo. Muy buenas. Qué presentación, por favor. A David en la palabra le decían que era gallardo. No lo del técnico. Que no hablemos de comparaciones, por favor. Así que bueno. Buenas tardes, buenas noches. Vos sabés que yo te iba a decir lo mismo, Uy, porque está raro, ¿no? Porque como fuera ya está oscuro, es raro, ¿no? Así que bueno, decimos ahí buenas tardes, buenas noches, las dos cosas ahí para saludar. Así que bueno, qué lindo que en esta tarde podamos estar todos juntos, haciéndote compañía, vos que estás del otro lado. Así que bueno, aprovechando este momento, porque hace frío, ¿no? Y es lindo para escuchar radio, para encender la radio y tomar algo calentito, ¿no? Y comer en esta tarde. Así que bueno, qué bueno que estén aquellas personas del otro lado. Hace frío y estoy lejos de casa. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes, Subito, buenas tardes a toda la audiencia. 7 grados marca el termómetro, 3 de térmica, así que es un viernes complicadito, pero vamos a rescatar esto, ¿no? Qué bueno porque dice la palabra de Dios que día tras día se renuevan las misericordias de Dios, ¿verdad? ¿Y ustedes sabían esto? Yo creo que es una pregunta, ¿no? Porque quizás lo sabemos o quizás no lo tuvimos en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno tiene en cuenta que las misericordias se renuevan, ¿qué quiere decir? Que tenemos una nueva oportunidad. ¿Y una oportunidad de qué? De acercarnos al Señor, ¿verdad? Porque quizás hay gente que quizás está del otro lado y dice, bueno, yo siempre me manejé a mi modo, a mi forma, y bueno, así fueron los resultados, ¿no? Y hay veces que intentamos, luchamos, nos esforzamos y seguimos igual o quizás peor. En cambio, por eso cuando se escucha que se dice acércate a Dios, ¿verdad? Como hablábamos quizás en el programa anterior, es distinto. ¿Por qué? Porque esa misericordia
nos despierta, ¿verdad? Y muchas veces tenemos ciertas batallas y qué bueno es realmente poder empezar el programa, ¿no? Teniendo esto en cuenta, que el Señor nos dice, como se lo aconsejó Moisés a Josué. Vos sabés que en Deuteronomio decía, Moisés le dice a Josué, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres. Quizás nosotros tenemos cosas que podemos alcanzar, pero hay que batallar, pero hay que esforzarse. Qué bueno es realmente poder empezar así, teniendo en cuenta eso y siendo agradecidos con el Señor. Qué lindo que sea personal, ¿no? Que cada uno de nosotros, digamos, yo una de las cosas que más me gusta hacer en la semana es buscar a Dios, es apartar tiempo para Dios. Mirá, en la palabra de Dios, Asaf dijo, en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. Y qué lindo que es esto, ¿no? Que sea personal, que cada uno lo digamos, pero de corazón. Tampoco es algo, a ver, no es algo tan místico quizás, o sea, yo creo que es sencillo en cuanto uno lo haga sencillo. Porque a veces estamos en el trajín, ¿no? ¿Verdad? Vamos, venimos. Hoy, por ejemplo, yo no paré en todo el día. Y por ahí un ratito decir, bueno, gracias, ¿verdad? Por un día más, por la vida, porque, no sé, tengo trabajo, estamos calentitos, puedo tomar un mate, ¿verdad? Son cosas que uno cuando es agradecido ve la vida de otra forma, ¿verdad? Es importante la calidad del tiempo que uno le dedica a Dios y no tanto la cantidad, ¿no? Creo que Claro. uno puede estar encerrado, orando, no sé, un montón de tiempo, pero a veces, y si nuestra cabeza está en otro lado, a ver, y por ahí una oración de 5 minutos, pero sincera, creo que vale más a veces la calidad que la cantidad del tiempo, ¿no? Qué lindo que es eso, qué lindo que es eso. Este es tiempo de decisión, quédate con nosotros, invirtamos algunos minutos de nuestra vida. El tiempo no te lo devuelve nadie, y qué lindo es invertirlo en algo bueno, que es escuchar este programa de radio en el cual todos vamos a aprender, y vamos a terminar el programa diciendo... Qué bueno lo que se habló, nos invita a tomar una buena decisión. Está Estrella en los controles, vos estás del otro lado, estamos en la 87.5 RKM, estamos a través de las redes sociales, en Iglesia de Cristo Refugio de Paz, en Crónicas Iglesia de Cristo Refugio de Paz y en Solidaria Mar del Plata, son las páginas de Facebook que podés ver, sí, podés ver la transmisión, hay una camarita en los estudios. Tiempo de decisión comenzó, quédate con nosotros por favor. Te invitamos a seguir esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Búscanos en Facebook como Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Hay tiempo de reír, tiempo de curar, tiempo de hablar y edificar. Todo tiene su tiempo y hoy es tiempo de decisión. Y continuamos en tiempo de decisión. Chicos, ¿qué les parece si abrimos la línea de comunicación, o por lo menos una de las vías de comunicación, que es a través de un celular, a través de un mensajito de texto que nos puedes mandar, un audio? Queremos escuchar tu voz, queremos saber qué es lo que estás haciendo en esta tarde, más allá de estar abrazado al calefactor. Queremos saber qué es lo que estás haciendo, un pedido de oración, lo que tengas, inquietud, querés opinar sobre el tema, lo que esté en tu corazón, puedes hacerlo al 223-636-0349, 223-636-0349. Así, sí, también si nos querés estar viendo en vivo mediante la página que se encuentra en Facebook de la iglesia, puedes hacerlo a Iglesia de Cristo Refugio de Paz, así que te puedes meter ahí y ahí vas a encontrar el programa. Y no solamente este programa, sino que también están el resto de los programas que están dentro de la grilla, ¿no?, de la Iglesia de Cristo Refugio de Paz, así que es una gran bendición, así que bueno, ahí están todos los programas para que puedas estar siguiéndonos. Estaba un poquito pensando acerca de las redes sociales, ¿no? Que nosotros, ¿cuánto tiempo pasamos de nuestras horas, de nuestros días? Y si uno ve un poquito aquellos que crearon Instagram, uno va actualizando y es como una ruedita, que va actualizando de cosas nuevas, y uno siempre quiere cosas nuevas, no sé si les pasó. Y a veces entras 2 veces en 5 minutos y no se actualiza nada, y decís, oh, ¿qué pasa? Dale, que alguien suba algo. Yo tengo 2 amigos, me parece nada más. Claro, depende de los seguidores que vos seguís, ¿no? Y qué tremendo, me ponía a pensar porque nosotros estamos en una sociedad que queremos, así como en Instagram, que se actualice todo rápido, que pase todo rápido, ¿no? Muchas veces
admiramos a aquellas personas que conducen tranquilos sus vehículos, admiramos a aquellas personas que van caminando despacio en la calle. Vivimos en una sociedad que está totalmente acelerada, totalmente confundida en el hecho de que queremos todo ya, ¿no? Y en la palabra de Dios hay muchas promesas. La Biblia, hoy te decimos, lee la Biblia, va a ser bueno, pero si nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, la Biblia, y queremos instantáneamente todo lo que las promesas que están escritas, quizás te lleves una frustración, porque no es así. Entonces, ¿qué consejo te quiero darte en esta tarde? Que busques a Dios, que leas su palabra, pero que primeramente le digas, Señor, dame un corazón, una mente paciente, que podamos ser pacientes, creer en Dios y esperar todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Porque muchas veces nosotros queremos que se actualice rápido los capítulos en nuestra vida. Termina un capítulo en la serie y queremos ver el otro, y queremos ver el otro. Y a veces en nuestra vida queremos acelerar tiempos y realmente no es así. Así que te invito y te dejo este consejo, que seamos pacientes. Todos nos cuesta, pero hay que pedirle a Dios que nos dé paciencia. Al 223-636-0349 se comunicó Majo, Isidora y Carlitos. Dice, hola chicos, acá escuchándolos. Y adherimos a lo que dice Nicolás, de dar gracias. Qué lindo que estén del otro lado la familia. Amén, qué bueno. Aparte, vos fíjate en lo que compartías, ¿no, Guito? Me quedé con esto. Uno a veces viene y fíjate, estamos continuamente en vorágine, en ansiedad, y eso nos genera perder esa paciencia y querer ver las cosas. Por eso yo me acuerdo de chico, me estaba acordando, a mí me habían regalado como una especie de Nuevo Testamento, que era algo de como los jugadores de fútbol, no sé, era como una versión así de los más que venció, una cosa así, no me acuerdo ahora puntual, pero sí ciertas cuestiones. Y fíjate qué fuerte, porque lo leía, ¿verdad? Y bueno, me habían dicho, tenés que leer y creer lo que dice acá. Entonces yo, bueno, leía. Y con el tiempo empecé a entender, porque mucha gente dice, bueno, sí, yo leo, pero no entiendo. Claro, bueno, lo podemos leer como un libro, ¿verdad? De un libro cualquiera, qué sé yo, no sé, una enciclopedia, y bueno. Pero cuando empezamos a leer y tomar en cuenta esto, que si creemos en lo que dice, ¿verdad? Porque hay promesas, ¿verdad? Pero también hay instrucciones. ¿Y qué logramos con esas instrucciones? Saber cómo conducirnos, cómo deberíamos hacer ante ciertas circunstancias, sobre todo las más complicadas, porque este programa se llama Tiempo de Decisión. ¿Qué pasa? Hay un tiempo en el cual hay que tomar una decisión. Entonces ahí es como que se denota qué es lo que tenemos dentro, ¿verdad? Entonces cuando nosotros leemos, y no como un libro, sino como la voz de Dios que puede llegar a ser para nuestras vidas, vamos atesorando eso en nuestros corazones. Entonces, en ciertos momentos, ¿verdad? Complicados a veces, y a veces tampoco un día normal, como hoy, quizás como decir, bueno, puedo dar gracias. Fíjate, cualquier persona hoy estaría, no, que llueve, que el viento, que no sé, el barro, y en cambio uno cuando se detiene, fíjate, ¿no? Se detiene y medita, gracias. Claro. Entonces es otra visión, y eso vamos alcanzándolo de a poquitito, ¿verdad? Y hay gente del otro lado que quizás no conoce tanto, ¿no? Entonces animar, ¿verdad? Que pueda leerlo y creyéndolo, ¿verdad? Y en algún momento el Señor nos va a ir cautivando, ¿verdad? Con la palabra. Así es, que importante lo que decía vos, Nico, me quedaba pensando, porque creo que muchas veces nos enseñaron mal, ¿no? Nos enseñaron como que Dios es una persona que nos tiene que dar todo y nos tiene que regalar todo, ¿no? Y que no es así. Y rápido. Todo de balde, claro, y rápido cuando yo quiero. Y no es así, ¿no? Como decía vos, hay cosas que tenemos que alcanzar con la ayuda del Señor, obviamente. Esta semana podía leer en distintos pasajes que hay condiciones, así como, viste, tenés por ahí promociones, tenés términos y condiciones, y bueno, la letra chica... ¿Lo lees? Claro, bueno, creo que más de uno no lo lee y pone a aceptar, y bueno, y después a veces se lleva un chasco. Pero qué bueno que con el Señor no es así. Claro. El Señor va de frente y nos dice las cosas tal cual son, ¿no? Pero, por ejemplo, hay distintos pasajes, condiciones para seguir a Jesús. El Señor dijo, bueno, el que no deja padre, bueno, tratar distintas cosas, o sea que el Señor quiere el primer lugar en nuestra vida. Después había otro pasaje en Deuteronomio 30-31, creo que es condiciones para la restauración. Hay distintas condiciones que el Señor nos pide, que si nos ponemos a pensar son mínimas.
¿no? Son mandamientos que no son gravosos y como dice la palabra, cuando estamos alineados con eso, las bendiciones del Señor, las promesas del Señor nos empiezan a alcanzar. Es lindo porque a veces uno dice, mirá qué tremendo lo que hablan los chicos, de que tengo que ser paciente, de que tengo que esperar muchas cosas en Dios, pero hay algo que es una palabra de esperanza que en nuestros corazones. La Biblia dice en Salmos 126, habla acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice, cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan. Dice, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Dios con ellos, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, estaremos alegres. ¿Qué quiero decir? Seremos como los que sueñan. Y a veces nosotros no nos ponemos a pensar que cuando pasamos por tiempos de paciencia, de esperar en Dios, cuando se cumplen las promesas, va a parecer como que fue un sueño. No va a ser algo cargoso, algo que miralo todo lo que tuve que pasar, todo lo que tuve que esperar. No, va a ser como un sueño. Y creo que así va a ser nuestra vida terrenal cuando acabe y vayamos a la presencia de Dios. Va a ser como lo que vivimos, no un pesar, va a ser como un sueño. Y decir, wow, mirá lo que viví, mirá la promesa que Dios me cumplió, y voy con un corazón alegre. No con ese temor, o no con ese miedo, o no con ese... Porque muchas personas que no esperan en Dios y no quieren tener paciencia, quizás pueden llegar a las promesas de Dios, pero el corazón está herido. Y creo con todo mi corazón que la clave es llegar a ese momento y decir, somos como los que sueñan, ¿no? Qué lindo. Así que tené esperanza. No sé para quién será, yo creo que primero es para nosotros, pero también hay gente del otro lado, que pasan los meses, pasan los días, pasan las horas y no ves lo que estabas esperando. Tené paciencia en Dios, tené fe en Dios, porque somos gente de fe, ¿no? De eso se trata, no venimos acá a la radio a hablar acerca de lo que querremos hablar. No, es por la fe, creemos en un Dios vivo, en un Dios que te puede cambiar a vos, que nos puede seguir cambiando a nosotros, en un Dios que tomó la decisión más importante de todos los tiempos, de todas las eras, es dar a su Hijo por nosotros, ¿no? Y a veces hay que ir a lo principal de la historia para entender lo que vivimos y lo que vamos a vivir en un futuro. Así que tengamos paciencia, que Dios nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Hay gente en la transmisión de Facebook, en la caja de chat. ¿Quién está? Bueno, Axel no lo quiere. Me agarré de sorpresa. Él leer un mensaje. No quiero saludar a nadie. Dios mío. Normita Torres nos está saludando. Valentina Allende o Allende, no sé cómo se dice, perdón. Buenas tardes, equipo. Estamos en familia, felices de escucharlo. Muchas gracias. ¿Alguien más está, Nico, por ahí? Estaba Eva, nos dejaba bendiciones, chicos. También estaba Vicky, que decía bendiciones, buen programa. Irma, linda tarde. Qué bueno eso, ¿verdad? Una linda tarde de radio. Se perdieron algunos mensajes igual. Yo acá me parece, los pastores decían, hola equipo de Tiempo de Decisión, hora de buscar al Señor, qué importante eso, ¿no? Porque fíjate, hoy recién decía Huguito, el poder esperar, ¿verdad? En el Señor. Y cuando nosotros, ¿qué es esperar en el Señor, verdad? Es depositar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, sí, yo deposito mi confianza, pero no veo lo que yo anhelo. Actualizo la ruedita de Instagram y lo veo. Pero ¿qué pasa? Eso es la añadidura, y ayer nos explicaba eso el pastor. Y cuando nosotros enfocamos bien, canalizamos bien la fe, por eso es importante el conocer la palabra. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada donde tenemos que ponerla, el Señor trae, ¿verdad?, esa añadidura. Y yo pensaba, ¿no?, que muchas veces cuando nosotros no recibimos eso es porque quizás no es el tiempo. Tan sencillo como eso. Entonces a veces pasamos más tiempo debatiendo con Dios o pidiéndole cosas, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no vivo así o así? Cuando quizás todavía no estamos preparados para recibir ciertas bendiciones o ciertas cosas lindas. Por eso hay tiempos. Y cuando nosotros entendemos eso, vamos a vivir menos preocupados, menos ansiosos, afanados, ¿verdad? O actualizando, como decía Huguito, me encantó eso. Así sí, creo que también nos pasa que muchas veces, hasta que llegamos a comprender eso, como decía Nico, creo que es tiempo que uno va lamentablemente perdiendo.
pero por eso es importante que estamos compartiendo en esta tarde, que podamos comprender realmente que lo importante es buscar al Señor y poner como prioridad a Él, ¿no? Porque sabemos que las cosas que Él tiene para nosotros son de bendición y cada una van a llegar en su debido tiempo, pero muchas veces nos pasa a nosotros que se nos tiene que meter en un proceso para que podamos aprender lo que es la paciencia, y es algo que tenemos que aprender, porque si no, no podemos alcanzar esas promesas. Pero qué bueno que es eso, que el Señor nos va ayudando y Él sabe en qué tiempo va a llegar cada bendición. Y creo que también el Señor nos tiene que enseñar a que justamente también en este tiempo podamos enfocarnos en que primero está Él y sus cosas, digamos, su venida, poder prepararnos, y después las demás cosas van a venir por añadidura. Y ayer el pastor justamente nos hablaba, es como que, viste, cuando estás con el celu y perdés el foco de lo que tenés que mirar realmente. Ayer el pastor nos hablaba de esto, enfocamos bien hacia dónde vamos, dónde estamos, y es en esperar al Señor, como decía Axel. Eclesiastés 5:20, en traducción lenguaje actual, dice: ya que Dios nos hace estar felices, dejemos de preocuparnos tanto por la vida. Me encantó esto. Yo tengo una foto que la he publicado, miren chicos. A ver. Wow, uy. ¿Ese es vos, uy? En mi Instagram. ¿Dónde es ese? ¿En Miami? En Mar del Plata, una vez. 27 de enero del 2020, mirá, qué lindo. Y recordaba, no por la foto, sino por el versículo, ¿no? Por la foto también, ¿sí? Qué lindo que es dejar de preocuparnos tanto. Cada uno de nosotros tenemos proyectos, tenemos metas, pero si todos empezamos a decir, mirá, a mí me pasa esto, a mí me pasa el otro, yo tengo este proyecto y cómo hago, nos olvidamos de enfocar. Y no podemos enfocar bien el celular, no podemos enfocar bien nuestra mente. Así que vamos a enfocar bien. Tenemos un tema que hemos traído, no un tema musical, es un tema que va a ser hablado, así que quédate con nosotros. Han pasado 21 minutos, queremos ya adentrarnos en este tema que hoy nos trajo Nico. Seguinos en Instagram, @iglesia_refugio de paz. Como decía recién Huguito, trajimos un tema para poder compartirte en esta tarde, y yo me acordaba hace un tiempo atrás con un amigo que hace ya tiempo que no lo cruzo. Una vez le compartí, ¿verdad? Porque estábamos charlando, y viste, a veces esas charlas lindas, como quizás son esta tarde, ¿verdad? Esta charla que hacemos primeramente acá y con aquellos que nos están escuchando por la radio. Porque fíjate, hay un dicho popular que dice: nadie es perfecto, ¿verdad? Y entonces, qué bárbaro, porque cuando nosotros vamos a la palabra, encontramos quizás otra demanda, ¿verdad? Y yo lo veía eso en Génesis 17, cuando Dios hace un pacto con Abraham, ¿verdad? Y dice que anduviera delante de él, y dice, y sé perfecto. Entonces, ¿cómo contrarresta, verdad? Porque, ¿qué pasa? Vos decís, bueno, perfecto, ¿y cómo se hace? Es casi imposible, ¿verdad? Porque empezamos a ver las cosas, como hoy decíamos, en otro enfoque. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas quizás con el enfoque que Dios quiere, pero para saber eso hay que acercarse a Dios, hay que consultarlo, hay que hablar con Él, ¿verdad? Y entonces ahí empiezan a cambiar las cosas. Entonces podemos ir practicando este camino, ¿verdad? Porque, a ver, no es de la noche a la mañana. Uno a veces se esfuerza y logra, y hay veces que le cuesta más. Somos humanos y vamos camino a esa perfección. Y eso yo creo que es lo lindo de meditar en esta tarde. Por eso es algo que tenemos que ir alcanzando. En el Salmo, les comparto, chicos, en el Salmo 119, en los primeros 3 versículos, en Dios habla hoy, que es una versión, dice: felices los que se conducen sin tacha, ¿verdad? Sin tacha vendría a ser como en esta perfección que estábamos mencionando, y siguen la enseñanza del Señor. Felices, hoy lo que decías en Eclesiastés, ¿verdad? Felices los que atienden a sus mandamientos y lo buscan de todo corazón, los que no hacen nada malo, fíjate esto, los que siguen el camino del Señor. Entonces hay un camino que hay que seguir, ¿verdad? Y quizás
Uno dice, no, bueno, me tengo que vestir con una túnica, tengo que andar con la vida para todos lados. No, el camino del Señor es un camino que vamos alcanzando felicidad. Que el ser santo será hacer una estatua nuestra ahí en el patio, ¿no? El cinto que tengo con tachas ya no lo uso más entonces. El chupín tampoco. Nada con tachas. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? A un pantalón sin tachas también ya lo sacamos del ropero. Hago un pequeño paréntesis. Decime. Vamos a saludar a Ofelia que nos está escuchando a través de la radio. Hola, Ofe. Ofe, Dios te re bendiga. Gracias Buenas por tardes, buenas acompañarnos. noches. Yo creo que las tachas hace mención de otra cuestión, pero a ver, ¿Qué problema tenés con las tachas? Guille? No, dice sin tacha esa versión. Por eso. Porque antes de subir a la radio te digo. bueno, vamos Vamos ahí. vamos a hablar en serio. No, pero volviendo a esto, ¿verdad? Yo creo que esto, el sin tacha es algo que uno que tenemos que alcanzar, es algo que, es decir, lo quiero para mi vida. ¿Por qué? Porque hay una bendición detrás, porque vamos a poder conducirnos sin errores, ¿verdad? Porque es lindo caminar en esta vida nueva. Dios tiene preparado una vida nueva para nosotros. A ver, sí van a haber dificultades, sí van a haber adversidades, pero la diferencia va a ser en la condición que las vamos a atravesar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque vamos a tener esa palabra dentro de nosotros. No sé ustedes qué piensan, chicos. Así es, y yo creo que es un desafío que el Señor nos propone a cada uno de nosotros y es algo, una gran meta, ¿no? Alcanzar. Hombre sin tacha. Claro, es una gran Intachable. meta que el Señor nos ayuda a poder alcanzarla con su misericordia, ¿no? Y me queda pensando sobre la conducta, ¿no? Y creo que es importante que nosotros podamos conducir, que podamos tener una manera de vivir, que podamos alcanzar, que le agrade al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque también en 1 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 12, un versículo creo que más que conocido, que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y me quedaba pensando en este versículo, ¿no? Porque yo digo, wow, qué desafío que tenía en ese tiempo Timoteo, que era un joven, como por ejemplo como nosotros, o vos que estás del otro lado, y el apóstol Pablo le estaba dando este desafío, ¿no? Para que él pueda ser un ejemplo para los demás. Y qué lindo es que podamos nosotros buscar agradar al Señor con nuestra conducta, y no solamente con nuestra caminar, nuestra forma de vivir, sino que también, por ejemplo, acá dice en palabra. Muchas veces, tal vez, con nuestros labios por ahí pecamos sin darnos cuenta, y por ahí, por ejemplo, vos estabas hablando en un momento, Hugo, sobre el hecho de que muchas veces uno no tiene paciencia y se apresura. Y muchas veces, por ejemplo, uno dice palabras acelerándose que no tenías que decir, por ejemplo, y al decir palabras que están fuera del tiempo, uno por ahí se apura y comete errores. También acá dice en amor, espíritu, fe y pureza. También fe, ¿cuánta fe tenemos que alcanzar todavía nosotros? O sea, hay muchos... Amor, ¿no? También. Amor también. ¿Cuánto falta, no? ¿Cuánto Porque falta? a veces lo que más tenemos cerca son los que menos le demostramos amor. Nuestros familiares, después los hermanos de la iglesia. Ay, Señor. Claro, porque, como dice nuestro Señor, es fácil, en nuestro entorno, en nuestra familia, obviamente demostrar amor, pero ya con otras personas ya que no están dentro de nuestro entorno, más. es un desafío, ¿no? Bueno, mira, hoy estaba bajando en el trabajo y hay una mujer, porque el edificio Nico, trabajamos en el mismo edificio en diferentes pisos, tiene una maña, ¿viste? Que apretás el botoncito y tenés que un poquito la puerta. Claro, y cada vez que bajo, pero me está pasando muy seguido, mucha gente grande que va y pobrecitos, Decímelo a mí. pobrecitos no pueden abrir. Y uno qué puede hacer, mirarlo y esperar a que renieguen o mostrar amor. Son detalles, ¿no? Que a veces dice, mostrar el amor a gente que no conozco, Dios nos pone posibilidades, así como también mostrarle amor a alguien que no conoces, es un desafío. Bueno, pero vos fíjate una cosa, yo hoy en un momento estaba yendo, ¿verdad?, hacia la clínica, estamos ahí cerquita, y venía pensando en esto, ¿no? Digo, porque estaba apurado porque no terminaba más, y iba pensando esto, ser intachable, ¿verdad? Sin tacha. Y era como que mientras que iba haciendo esas 2 cuadras, iba pensando. Llego y automáticamente se me cruza una señora
nene, ¿viste? Ayúdame, porque no veo el ascensor, no sé qué, y yo me reía, y acá, señora, bueno. No, pero esperame y marcámelo. Bueno, entonces le esperé el ascensor, estaba en el octavo. Le pegué una cometa, seguro que Bueno, pero vos Claro. fíjate, cuando terminó eso, yo digo, ¡ay, qué fuerte! Y después me quedo pensando, y claro, esto es una buena conducta. Claro. Entonces, a veces cuando uno va meditando, tenemos la oportunidad de practicarlo. Por eso hay gente que ve algo así, no, señor, estoy ocupado, estoy trabajando, chao. Porque también es una posibilidad, como hoy decías vos, la gente que está ahí forcejeando a la puerta. No te puedes quedar ahí mirando, divirtiéndote como reniega, o lo podés ayudar, pero son posibilidades. Aparte, yo lo que meditaba es que en todo momento, por ejemplo, bueno, no estamos en la iglesia, bueno, ahí demostrarlo, ¿no? Porque me acordaba cuando estaba pensando en el tema de la conducta intachable, bueno, y demás, me llevaba a la primaria, cuando iba a la escuela de la primaria, ¿no? Sí, Dios mío, no, pero vos sabés que lo que me acordaba es que yo cuando iba a la primaria, bueno, me hacían pasar la bandera, me daban diploma y todo como un mejor compañero y todo lo demás. Era uno de los preferidos de la maestra, en serio, no le digo, no, en serio. Mirá qué bueno, sí, Así está, bien, sí, bien. pero delante de la maestra, pero después era un desastre. Pequeño En serio, sí. Y entonces era como que mostraba dos caras, ¿no? Delante de la maestra una cosa y después con mi compañero, bueno, era un desastre. Pero a lo que voy, trayéndolo a lo espiritual, es así que tener buena conducta, ser intachables, no delante o cuando estamos en iglesia solamente, sino en el trabajo, en todo momento, ¿no? Y creo que lo cotidiano, ¿no? Que a veces son pequeñas cosas, pequeñas acciones, como decís vos, Huguito, como le pasó a Nico, que si uno se pone a pensar son pequeñeces, ¿no? Realmente, ¿no? Pero esas cositas ayudan y esas cosas a veces hablan más que estar hablando, que dar testimonio, ¿no? Son cositas que van demostrando que el Señor está en nuestros corazones, ¿no? Claro, porque podemos estar gritando por la calle y predicando, pero si pasa alguien a nuestro alrededor, se le cae la billetera y nos quedamos con la billetera, ¿qué estamos O se la diciendo? devuelve vacía. Claro, le doy los Peor todavía. documentos. O sea, mira, yo creo, primeramente, cuando uno dice conducta intachable, hay como un choque, hay una pared en nuestra mente. Porque nosotros decimos, tenemos que ser hombres de conducta intachable. ¡Pum! Hay un choque, no se puede. Y de verdad que nosotros los creyentes somos gente de fe y sabemos que por fe vamos a poder lograr esas... Es como que esas lo negamos promesas. antes de poder intentarlo. Tiramos la toalla antes, Claro. antes de empezar. Es como la película de Rocky, cuando tenía que pelear contra el ruso, que era más alto que él. Era como que antes de pelear uno dice, uy, no, y mirá si me vence. No, él fue con esa actitud. Si vemos la palabra de Dios, Josué y Caleb, cuando tenían que tomar la tierra de Canaán, dice que estaba llena de gigantes. Y ellos tuvieron la misma actitud. Por eso la Biblia dice que tiene un espíritu diferente. Josué y Caleb tenían 80 y pico de años y seguían con la misma actitud, la misma fuerza. Y veo en la palabra de Dios que esa pared tiene que romperse en nosotros. Estamos todos en proceso. Dice 2 Corintios 10:2, dice, somos humanos, todos somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y realmente, para nosotros llegar a ser una persona intachable, tenemos que buscar conocer a Dios. Porque por nuestras propias fuerzas podemos decir, sí, mucha gente, como el ejemplo que dio y como el ejemplo que dio Nico, son acciones buenas. Pero a ver, el mirar a una persona y que algo le pase en el espíritu de la persona, eso es alguien que está conociendo a Dios. Por eso en el programa queremos decirte que hay algo más que hacer buenas acciones. Hay algo más de que darle lugar a aquel que en el colectivo. Hay algo más que eso, hay que hacerlo. Pero hay algo más. El hecho de mirar a una persona y que esa persona le toque el corazón, el espíritu Dios, yo creo que eso es fundamental. Que nosotros podamos decir una o dos palabras y que esa persona se vaya a su casa y durante toda la noche Dios se las recuerde y ministre su corazón y su espíritu. Ahí vemos que es un nivel más. Y yo creo con todo mi corazón de que tenemos que usar estas armas poderosas en Dios. En el hecho de decir, podemos llegar a ser personas intachables. O estamos en el 2022, no sé en cuál será el año que lo logremos, o en el mes, pero que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr.
hay que pedirle a Dios que nos dé esta valentía para derribar estos razonamientos, ¿no? Yo creo que todo lo que podamos hacer por nuestras propias fuerzas va a tener un límite. Entonces cuando, como decía Huito, ¿verdad? Cuando reconocemos, y esto es importante porque es una actitud, fíjate, es una actitud de humildad y es una forma de conducirse. Entonces cuando reconocemos que nosotros nos vamos a equivocar, que quizás no podamos, entonces decimos, Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame a poder vencer ciertas cosas, a alcanzar esas promesas que vos preparaste para mi vida, ayúdame con mi incredulidad. Entonces, ¿por qué? Vos fíjate, hay que reconocer, fíjate lo que hizo Guillo, ¿no? Todas las personas pueden decir, yo tenía dos caras, nadie dice las cosas feas de uno. Y en un medio de comunicación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Sí. Porque normalmente uno expone las victorias, lo bueno que es, y no esas cuestiones. Por eso cuando uno dice, ayúdame a vencer aquellas cosas que me cuestan, no lo estamos haciendo para el que escucha, sino para Dios. Pero mira, una de las palabras, de los capítulos más poderosos en la Biblia, creo que es la tentación de Jesús. Claro. Y a mí me encantan las palabras, las enseñanzas de Jesús, pero Lucas 4, esos días de tentación de Jesús, para mí son uno de los más claves. Por eso nosotros tenemos que demostrar también humanidad, de que tenemos tentaciones, de que somos humanos, pero que en Dios tenemos victoria, ¿no? Y que vamos tras la victoria de Dios. Así es, fíjate lo que dice primera de Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 7, si no me equivoco es en la PDT, dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Entonces, cuando no llegamos, yo creo que cuando reconocemos nuestra debilidad, ¿no? y realmente decimos, Señor, con esto no puedo, esto me cuesta, ahí si le damos lugar al Espíritu Santo para que intervenga en nuestras vidas, entonces ahí podemos vencer y ahí podemos vencer y no tener una tacha, no tener una manchita, ¿no? Así como lo hizo el Señor, el Espíritu Santo fue y lo fortaleció a Jesús, entonces también está para fortalecernos a nosotros. En Getsemaní también dice que vino, el Señor oró y no podía semejante prueba que nosotros no vamos a pasar nunca en la vida. Entonces creo que la clave está ahí, la clave está en reconocer nuestras debilidades y cuando venga la hora de ser probados, de pedirle la ayuda al Señor, pedir la asistencia y tener la suficiente humildad, decirle que no podemos, ¿no? Y que tomarnos de la victoria que el Señor tuvo en la cruz y de ahí vamos a poder vencer. Amén. Así que quédate con nosotros, vamos a ir una pequeña pausa en espacio publicitario de la radio, así que quédate con nosotros, ya volvemos. Ya regresamos. Los mejores. Siguen confiando en nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Televisión. Más nos convencemos de la necesidad que hay de un canal que comunique realmente las necesidades de este mundo en el que vivimos. Un canal con un compromiso, un canal comprometido con la información, porque nos negamos a adulterar las noticias que transmitimos, comprometidos con la familia, porque nuestros programas son aptos para todo público, comprometidos con los más pequeños, porque nuestros programas infantiles son para formar y entretener, no para destruir sus mentes, comprometido contigo, porque queremos vencer el bien a través de la información. Media TV, en el canal 39 de aire en Mar del Plata. Carpintería, herrería, remar. Tu mejor ayuda es darnos trabajo. Hacemos ventanas, puertas y filtro de represa. Presupuestos sin cargo. Vamos a domicilio. No encontrarás mejores precios. Carpintería, herrería, remar. Llevada a cabo por voluntarios con experiencia. No dudes en llamarnos al 482-1363 o acércate a Jacinto Peralta Ramos 972. 30 años usando nuestras manos para hacer el bien. El monóxido de carbono es un asesino invisible. No tiene olor ni color y es muy difícil de detectar. En Argentina mueren alrededor de 50 personas por año debido a esta problemática. Tomando las medidas de prevención adecuadas y estando atentos al estado de los artefactos a gas de nuestras viviendas, no corremos ningún riesgo. Consejo de RKM 87.5.
Panchería Sabor a Gloria. Las mejores recomendaciones las probás en un único lugar. Panchería Sabor a Gloria. Panchos, hamburguesas, pan casero, rosquitas, tortas fritas y más. Con tu compra estás colaborando con los hogares de Remar en Mar del Plata. Rodríguez Peña, esquina Tres Arroyos. Barrio Regional. Panchería Sabor a Gloria. Oficina de Internación Remar, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas, de lunes a viernes. ¿Conoces a alguien que tiene problemas con las adicciones? Llámanos 482 13 63. Enseguida le ayudaremos. 482 13 63. Granjas de internación gratuitas en todo el país. Buenos administradores de la economía de su reino. ¿Cómo puedes colaborar con la ONG Remar? Hazte socio. El socio hace posible que continúe el trabajo de Remar. Las empresas pueden colaborar poniendo en práctica su acción social, donaciones de sus productos, voluntarios de Remar, usando nuestras propias manos para hacer el bien a los demás. Informate ingresando a nuestras páginas de internet www.remar.org, www.remarmardelplata.com.ar, www.remarargentina.org, www.pam.remar.org o llamanos al teléfono 48 21 363. Seguimos con más radio. Fin de espacio publicitario. Hay libertad. Hay alegría. Hay salvación. La Casa de Dios abre sus puertas y te invita a sus reuniones. Todos los martes y jueves a partir de las 18 horas en Marconi 930. Entre la Avenida Libertad y la calle Maipú. Mar del Plata. No te lo pierdas. Te esperamos. Marconi 930. Y continuamos en Tiempo de Decisión en esta tarde, chicos, y qué lindo que es el tema que estamos compartiendo esta tarde sobre la conducta, ¿no? Y qué bueno que es pensar en ello, ¿no? Y me recordaba un ejemplo que creo que conocemos todos, que es sobre la vida del apóstol Pablo, y podía ver en él cómo hubo un cambio de conducta, ¿no? Porque podemos ver que en su vida anterior él llevaba una manera de conducirse totalmente distinta a la que después, como el Señor lo transformó. Y creo que también eso habla de que muchas veces nosotros tenemos que buscar ese cambio en nuestras vidas, ¿no? Porque el apóstol Pablo en su momento él perseguía a la iglesia y es tremendo cómo el Señor después lo cambió. Y a ver, y no solamente Pablo, sino también cómo el Señor fue cambiando a los distintos discípulos que él tenía. Por ejemplo, también Pedro, cómo lo cambió, digamos, ¿no? Su manera de pensar, o también Juan. De hecho, en un momento podemos ver que Juan tenía una manera de comportarse que era totalmente distinta. De hecho, el apodo que le puso el Señor a él y a sus hermanos, qué tremendo, ¿no? Sí. Y después cómo él terminó transformando su conducta al Señor y cómo él, por ejemplo, como compartíamos en el bloque anterior, pudo llegar a tener amor, un amor sincero por las personas. Y eso creo que es un ejemplo así para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ver qué buenas decisiones podemos tomar hoy nosotros siguiendo esos ejemplos, ¿no? de aquellos personajes que están en la palabra del Señor. Es interesante entender de que cada uno de nosotros anhelamos poder ser aprobados delante de Dios, poder ir a la iglesia, cambiar nuestra vida, y es como que de alguna manera la iglesia es el lugar donde nos presentan a Cristo, donde empezamos a conocerlo, y a través de Cristo es la puerta hacia el cielo. Y podemos entrar en la presencia de Dios un día cuando vos ya tu corazoncito deje de latir. Eso significa que tu cuerpo, así como un vehículo, cuando ya no da más, ya está. Pero el espíritu, nuestro espíritu, es un ser que no va a dejar de existir. De hecho, nosotros vemos muchas personas cuando están en esos velatorios, que realmente vemos que es un estuche, se puede reflejar. Y esto lo dicen gente que ni conoce a Dios. Dice, qué tremendo, porque uno se da cuenta. Ahora, cuando nos presentemos delante de Dios, ¿no? En ese momento, uno a veces, viendo la palabra de Dios, dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces, creo que el ser intachable tiene que ver un poquito con eso, ¿no? En Salmos 15.1, en nueva versión internacional, dice,
¿quién puede habitar en el santuario de Dios? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Esto habla de la presencia de Dios, no del monte aquí terrenal. Dice, solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Uy, cuando leí este versículo, o sea, es impresionante. El de conducta intachable es aquel que va a permanecer en la presencia de Dios. Y creo con todo mi corazón que a veces decimos, mira el programa de la radio de los chicos, viernes, lo escuché, mira qué bueno. No, prestemos atención. El ser intachable, el tener una conducta intachable, es algo que tenemos que salir de la tierra con esta bendición. El miércoles por esta emisora, en cuenta regresiva, los chicos hablaban de con nuestro cuerpo poder servir a Dios, poder hacer lo bueno. Y qué interesante, ¿no? Porque cuando estemos delante de Dios, hay algo que me llama la atención. Dice que cada cosa que hagamos con nuestro cuerpo va a estar anotada. Yo me pongo a pensar y digo, Señor, que tu santo amor nos inunde con el arrepentimiento que podemos expresarte, que sean borradas esas cosas que no fueron buenas, ¿no? Yo creo con todo mi corazón de que fiel es aquel que lo prometió y lo va a hacer, dice la palabra de Dios en nosotros. El poder presentarnos sin mancha delante de la presencia de Dios. Y creo que el ser intachable lo vamos a lograr. Si permaneces buscando a Dios, lo vas a lograr. Esa es la clave. La clave, y fíjate que dice el que practica la justicia. Entonces, el que practica habla de algo, nos habla de, claro, algo que algo, no sé si la palabra es rutinario, pero Un hábito. un hábito, exactamente, esa es la palabra justa. Un jugador de fútbol para rendir bien en un partido tiene que practicar, tiene que entrenarse, porque si no, nos va a pasar como nosotros cada vez que vamos a jugar, ¿no? Hay secuelas. Con un respirador. Claro, a 15 minutos y después ya no puede correr Cada más. partido hay secuelas. ¿Te diste cuenta de eso? Qué garrón. Que cada vez es peor. A ver, ¿ustedes cómo son con sus vecinos? Hashtag sinceramente. A ver, con sus vecinos, seamos sinceros, no sé si se puede, ¿no? Pero Eso lo tienen que decir los vecinos nuestros, no sé. pero uno a veces dice, mirá, Patí para adelante. ya la largo, ¿viste? Te sinceraste hoy, ahora no, ¿qué Podemos pasó? conseguir el número estrella de los vecinos de los chicos. A veces uno dice, sí, yo soy creyente, voy a la iglesia y predico. Y con nuestros vecinos a veces ni los saludamos, o le tenemos envidia si cambia el coche. Si pinta al frente de la casa, yo no puedo pintar todavía, lo puedo pintar. Mirá qué tremendo, porque en este salmo, cuando lo leí hoy me encantó, dice, el que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Qué tremendo que es esto. Entonces, a los vecinos hay que amarlos, hay que orar por ellos. Claro, le podemos estar acarreando, como decía esa versión. Entonces, Desgracias. claro. Cada uno no se da Que se le cuenta, pinche pero- la goma, mira el auto que compró. Pero que No, es bravo, ¿no? Pero en serio es bravo. es algo del día a día de todos nosotros. Y aparte, fíjate que muchas veces lo vemos, el hecho de conducirnos intachable, a veces lo vemos como una carga, ¿por qué? ¿Por qué? Y creo que realmente somos privilegiados, así como decía Axel que Pedro, Juan, fueron personas privilegiadas de que el Señor los haya escogido. Y con nosotros pasa lo mismo, ¿no? Entonces no tenemos que llevar la vida cristiana como, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué me tengo que consagrar? ¿Por qué tengo que hacer...? No, creo que tiene que cambiar la perspectiva de ver las cosas, ¿no? Y creo que ahí va a empezar a cambiar las cosas. Y también es un poco cobarde uno, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos miedo al tener que cambiar cosas. Mira, yo alguna vez estaba en el trabajo y una persona que no conoce al Señor, pero es alguien que es un poco cuerdo, ¿no? Y él decía, ok, vos querés buscar a Dios, hay cosas que vas a tener que decidir que no se pueden hacer porque no están bien delante de Dios, y otras que sí. Es como que nosotros querramos ir a jugar a la pelota y que querramos agarrar la pelota con la mano. O sea, solo el arquero lo puede hacer. De hecho, la libertad en Cristo es una ley. Y uno a veces dice, no, yo no me gusta la Biblia, son todas leyes, yo me rijo por mis leyes acá en la tierra. Bueno, va a haber leyes en esas decisiones que tomes. La ley es que para ser vivo hay que drogarse, hay que andar con muchas mujeres. Vos estás cumpliendo otras leyes, pero estás cumpliendo leyes. Entonces, a ver, tenemos que entender de que hay que pedirle a Dios que nos dé esa valentía para tomar la decisión, que Él ponga eso en nosotros. En Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad.
Dice el versículo 15, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillarán como estrellas en el firmamento. Wow. Es impresionante porque esta generación, la sociedad está torcida y está depravada, tal cual, lo dice la Biblia. Ahora nosotros tenemos la posibilidad, estando en Cristo, en ser personas intachables, y a veces uno no lo pensó, no se le cruzó por la cabeza, porque no leímos la Biblia. Dios nos está dando un regalo hoy. Fíjate el primer versículo. Dios es quien produce. Porque una vez, perdón, no digo que sea tu caso, pero una vez lo lee y es como que a veces, Rápido, lo leemos claro, rápido. pero es por cuestiones de tiempo más Claro. que nada, porque a veces uno trae algo para compartir y miramos el reloj y se nos pasa. Pero qué importante es como poder ir haciendo como una línea cronológica en lo que vamos hablando, porque si unimos todo, vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Fíjate, Dios es quien produce eso, no somos nosotros. Ahora, ¿qué pasa? El éxito, por así decirlo, para caracterizar de una forma, de una vida cristiana, vos hablabas de una persona que no conoce a Dios o que es intelectual, bien, pero que no le interesa o no comparte, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Una persona que se considera cristiano tiene que practicar una vida cristiana. Y para practicarla con éxito, o sea, con certeza, o sea, que produzca realmente lo que tiene que producir. Efectivo, ese era el término que quería. Estamos a mano, 1 a 1. Para que sea efectiva, lo vamos a lograr teniendo una comunión con Dios. ¿Por qué digo esto? Lo hablábamos en el programa anterior. Cuando uno tiene una comunión, ¿verdad? Él va a ser el que produce ese cambio, esa necesidad para no caer, para que nosotros no caigamos en esa generación, en lo que nos está rodeando, que es perversa y no me acuerdo cómo decirlo. Torcida y depravada. Claro, ¿por qué es torcido? Le llegás a decir en el colectivo, ustedes son unos torcidos. No, hay que tener en cuenta de cuando expresemos, ¿no? No, pero pero es una realidad. Tiene lógica, ¿sabes por qué? Prende la tele, prende Netflix, prende lo que quieras. Sí, lamentablemente. Pero no solo es por eso, sino es torcida ante los ojos de Dios. Claro. Porque cuando nosotros estamos hablando de Claro, intachable, estamos hablando que es tan la definición, que es tan perfecto, que no tiene tacha. Pero ¿de qué estamos hablando? Delante de Dios. O sea, delante de los hombres vamos a ser unos locos. Mirá, está hablando de leer la Biblia. Me acuerdo que una vuelta una compañera me dice, no, porque es como leer la Biblia. Yo la leo, le dije. Y se me quedó mirando como que no sé, le dije, no sé qué cosa, que me había leído todo el recorrido. Pero, ¿qué significa, verdad, esto de intachable? Porque delante de Dios. Y cambia, porque vos fíjate, y hoy mencionaban a Pablo, hay muchos ejemplos en la palabra. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también podemos llegar a ser de esas personas. Por eso están estos ejemplos. Obviamente Jesucristo es como lo máximo, ¿verdad? El mejor del referente. Pero, por ejemplo, en Job 1.1, en una traducción viviente, dice que era un hombre intachable de absoluta integridad. Wow. Que tenía temor de Dios y que se mantenía apartado del mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es alguien intachable que se va apartando del mal, que se va apartando de esa generación que es todo doble sentido, que está todo mal, que lo único que habla es vamos cada vez peor, ¿verdad? Que no tiene esperanza, básicamente. Ahora, Job, fijémonos esto, ¿no? Yo creo que era intachable porque de alguna forma él cuidaba, ¿verdad? Ese temor que tenía. ¿Verdad? Él era muy temeroso de Dios. Vos fíjate, cuando vamos leyendo a lo largo del libro, vemos como él se mantenía, pasó por un montón de situaciones, ¿no? Hay gente que quizás no sabe, pero es para leerlo. Léanlo, Job, en el primer capítulo ya fue una complicación terrible, pero vemos que él era temeroso de Dios. Entonces, ese temor nos va a guardar y nos va a ir como apartando, ¿verdad? De lo malo, de las cosas que quizás vivimos o mientras vamos conduciéndonos. Claro, porque es una realidad que vivimos en sociedad. Somos creyentes, pero vivimos en una sociedad. Claro. Y tenemos que tener cuidado. El ser intachable, qué tremendo, ¿no? Yo creo que lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. Sí, yo creo que sí, es un desafío que el Señor nos pone y creo que Él es el primero que cree en nosotros y tiene fe en que vamos a poder alcanzarlo de su mano. Pero también pensaba en que tener una buena conducta tiene sus beneficios también. Porque en Primera de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 16, en la PDT dice:
Bueno, pero cuando respondan, hágalo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Acá está diciendo sobre el testimonio que uno tiene que dar, ¿no? Defendiendo, digamos, la fe en lo que cree uno. Pero sigue diciendo, lo que llama la atención es que dice, así los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. Wow. Y muchas veces nos pasa eso también, de que muchas veces cuando uno tiene una buena conducta en Cristo, somos de buen ejemplo, muchas veces se levantan personas que nos critican por ahí mal, digamos, ¿no? Pero siempre y cuando tengamos una buena conducta. Pero por eso es bueno, porque también sabemos que el Señor nos defiende. En ese momento el Señor es el que defiende y como dice su palabra, Él es el que se encarga de defendernos a cada uno de nosotros. Y también es bueno alcanzar eso, ¿no? Porque si el Señor nos defiende, también creo que va a ayudar eso también a cada uno de nosotros para que podamos confiar en Él también, ¿no? Es que hay que entender de que vamos a ser motivo de críticas, motivo de burlas. Y qué lindo porque la palabra de Dios lo dice en Mateo capítulo 5, ahí están las bienaventuranzas, y qué tremendo porque dice, cuando hablen de ustedes mintiendo, van a hablar mal de nosotros. Y quizás, a ver, lo que dice Axel es una realidad tremenda. Un día ellos van a reconocer, de hecho, la palabra de Dios dice que toda lengua va a confesar que Jesucristo es Dios y toda rodilla se va a doblar. E incluso los que lo traspasaron, dice. Entonces, en esa resurrección, que la Biblia habla sobre eso, va a ser levantada una cosecha de personas de todas las épocas, de todos los tiempos, y todos van a reconocer que Jesucristo es Dios. Ahora, en esa cosecha dice que se va a separar en aquellos que aceptaron a Dios y aquellos que no aceptaron a Dios. Es interesante porque en esta tierra vamos a recibir honra muchas veces, pero también vamos a recibir muchas críticas. Ahora, uno dice, quiero ser intachable delante de Dios, me voy a poner esta meta en mi vida, que el Espíritu Santo de Dios me ayude. Tenemos que saber de que te van a criticar. A mí, en esta semana me pasó. O sea, el hecho de buscar a Dios va a ser un objeto de burla para muchas personas. ¿Cómo está nuestro corazón para recibir eso? Y el Señor va trabajando también. Si pasa es porque el Señor lo permite, ¿no? Obviamente. Creo que también va trabajando nuestro carácter a través de eso, ¿no? Nuestra constancia. Porque, a ver, las cosas que dijo el Señor, lo que hicieron con el árbol verde, perdón, ¿cuánto más lo van a hacer con el árbol seco? O sea, las cosas que pasó el Señor no solo fue crucificado, sino que también haber sufrido las burlas, haber sufrido... Escupían, ¿no? Escupían tantas cosas, denigraciones, y lo difamaban siendo el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuánto más a nosotros, no? Y muchas veces nosotros, cuando nos pasa eso, nos enojamos, ¿no? Decimos, no, pero Señor, ¿pero cómo? Si yo te sirvo, si yo hago esto, yo hago lo otro, ¿cómo me puede pasar esto? Y es parte, ¿no? Creo que cuando nos pase eso tenemos que meditar, ¿no? En nuestro ejemplo, nuestro referente, como decía Nico, tiene que ser Jesús, ¿no? Y ver que si Él lo pasó, también lo vamos a tener que pasar nosotros. Creo que ahí el Señor va forjando nuestro carácter. Mira, si alguna vez te criticaron, que me ha pasado, en decir, ¿por qué cuando vas a la iglesia levantás tus manos a los cielos, no? ¿Y por qué haces eso? Mira, me pongo a pensar un poquito y es lindo que todo lo que hagamos, lo hagamos a sabiendas, y que es algo importante. El pueblo de Israel antes, en la antigüedad, los sacerdotes, dice que por la mañana y por la tarde quemaban incienso, que era adoración para nuestro Dios. Ahora nosotros no tenemos que comprar incienso para quemarlo a la mañana y a la tarde, sino que es ese sacrificio que nosotros hacemos, orar, buscar a Dios. Y esto tiene que ver con una conducta intachable, congregarse, buscar a Dios. Salmos 141 dice, Señor, ruego tu ayuda, escúchame cuando clamo a ti. Dice que mi oración suba a ti como el incienso, que mis brazos levantados hacia ti sean como el sacrificio de la tarde. Entonces vemos que esta oración tenemos que hacerla nuestra, que nosotros podamos decir, yo necesito tener una conducta intachable, pero te pido ayuda a vos, te voy a ir a buscar a vos, mi oración va a ser como ese sacrificio. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que ejercer lo sacerdotal en nosotros, orar, levantar nuestras manos, seguir buscando a Dios, aunque te critiquen, aunque te burlen, aunque digan esto de la conducta intachable es imposible, no lo vas a lograr, vos presentate delante de Dios como lo vamos a hacer cada uno de nosotros, como en el versículo 1, Señor, ruego tu ayuda. Esto ha sido tiempo de decisión, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, muchachos, y yo creo que importante, ¿no? Porque para cerrar, ¿verdad? Quiero con esto, sumando lo que vos decías, no es una decisión individual, eso es una decisión que uno tiene que tomar firme, pero
vale la pena, ¿verdad? Y como decía también Axel, que me quedé escuchando, ¿no? Porque, fíjate, en el Salmo 84 dice, nada bueno niega a los que andan en integridad. En otra versión dice, el Señor ama y honra a los que viven sin tacha. Pero fíjate esto, ¿no? Que no nos va a negar su favor. Pero la condición es esto, ¿verdad? Vivir sin tachas, tener integridad en nuestras vidas. Pero es algo, una decisión nuestra, pese a lo de los demás. José, por ejemplo. José fue una persona que se mantuvo, tomó una decisión firme y pasó, ¿verdad? Muchas tribulaciones, muchos momentos complicados. Pero al pasar el tiempo, ¿verdad? Pudo dar un fruto. Y yo creo que eso es importante nosotros, mantenernos, ¿verdad?, en esa conducta hacia el Señor y hacia los hombres, y vamos a dar fruto. Así es, qué lindo tema, la verdad, de esta Pues tarde, vamos. chicos. Así que bueno, que nos podamos Qué lindo. encontrar el próximo viernes y que Dios nos ayude a poder alcanzar esta meta, ¿no? Romanos 8, versículo 13. No te mandó él, ¿qué pasa? Perdón, en la PDT dice, si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, cosa que hacemos todos, vivirán para siempre. Entonces, como decía Nico, vale la pena realmente esforzarnos para ser intachables. ¿Por qué? Porque vamos a vivir para siempre con el Señor. Bendiciones para todos. Hermoso versículo, qué lindo es poder compartir la palabra de Dios juntos, somos privilegiados. Saludamos a todos los que se comunicaron, a los que no pudimos llegar a saludar. Antes de irnos a Silvia queremos mandar un saludo especial, y entre paréntesis también, que se comunicó con nosotros a la distancia, está compartiendo, así como muchos más. No a nosotros, sino a tu nombre, oh Dios. Damos siempre toda la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Próximo viernes, 19 horas, vamos a estar acá en vivo, en esto que es tiempo de decisión.